disección de miembros inferiores. Y hoy día vamos a hablar de muslo y de rodilla. Bien, cuando ustedes han hecho la disección, han encontrado en muslo piel y luego tejido celular subcutáneo, que es la grasa, ¿verdad? Y han evidenciado de que hay una gran cantidad de grasa, sobre todo en la región glútea. Pero a su vez, los que ya han empezado a hacer la disección de muslo han encontrado una aponeurosis bastante gruesa que envuelve desde la cresta ilíaca prácticamente hasta el pie. Si bien es cierto, el pie a veces no se puede hacer disección porque es una zona que a veces se reseca, pero igual lo han visto. Entonces, al momento ustedes de hacer la disección se han encontrado con la piel como la estructura más externa, luego el tejido celular subcutáneo y después venía esa aponeurosis, que es la aponeurosis profunda. Es lo mismo que pasaba en miembro superior, ¿recuerdan? Ahora, esta aponeurosis como tal tiene su nombre y este va a ser la fascia lata. Quiero que todos imaginen a la fascia lata. Todos conocen las pantimedias, ¿verdad? Las medias pantis que vienen desde el pie. Es lo mismo, ¿no? Es una panty grande que va a venir desde el pie y se va a colocar hasta la cresta ilíaca, ¿no? Lo mismo se va a insertar en la parte superior en el ligamento inguinal. Entonces, hasta ahí vamos a tener a la fascia lata, que en un corte transversal la vamos a observar de esta manera. Esta fascia lata no solamente va a envolver a muslo, sino también a la pierna, al pie, al tobillo, pero conforme va descendiendo, va a ir tomando otro tipo de estructura, o sea, otras formas. Por ejemplo, en el muslo, en la región inguinal, va a tener una perforación, va a tener perforaciones. A eso se le va a llamar la fascia cribiforme, justamente porque está acribillado de muchos vasos. Pero va a haber un vaso, o sea, va a haber un orificio que va a ser más grande, como están evidenciando en esta zona. Y ese orificio... Que pasen los estudiantes que vean que interrumpen por llegar tarde. Desde el primer día les hemos dicho que la hora, los seminarios siguen llegando tarde. Pidiendo perdón que no solucionas nada. La solución es que llegues a la hora. Disculpe, doctora, continúa. Bueno, entonces, este orificio que va a ser bastante grande y que probablemente ya no exista en sus cadáveres, va a ser el hiato safeno. ¿Por qué el hiato safeno tiene esa denominación? Porque va a formar un callado. Ahora, justo conversábamos con el doctor Juan Manuel y decíamos que el callado no lo forma una vena si es que no tiene una estructura como para poder colgarse de ella, ¿no? Eso van a ver, por ejemplo, en tórax, ¿no? En este caso, la vena safena interna, que es esta, la que está ascendiendo, va a ingresar a este orificio y va a colocarse encima de la arteria, de la arteria pudenda externa inferior. Entonces, este hiato safeno va a tener otra característica, que va a ser un reforzamiento en la parte superior externa, que va a ser denominado el ligamento falciforme. Esto es para la parte teórica, porque en la parte práctica sí podemos quizás encontrar a esta vena safena interna, pero es muy difícil que encontremos el hiato, ¿no? Porque normalmente lo retiramos, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo me parece que ya no tenemos esa evidencia. Bien, entonces esta fascia lata, que como se observa y con la línea punteada,
va a emitir unos tabiques, el tabique intermuscular externo y el interno. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a permitir formar compartimientos, así como miembro superior, un compartimiento anterior y otro compartimiento posterior. Pero también a su vez este compartimiento posterior va a emitirse otro tipo o un tabique más que nos va a diferenciar en un compartimiento más. Este va a ser el compartimiento interno. Entonces, ya tenemos compartimiento anterior, compartimiento posterior y el compartimiento interno, o también denominado de los aductores, o también denominado de los aproximadores. ¿Por qué? Porque vamos a tener a los músculos aproximadores o aductores en esta región. Ahora, estos tabiques, como se observan, tanto el externo como el interno, van a tener su origen, ¿no?, a nivel, por ejemplo, el tabique intermuscular interno en el trocánter menor, y si se dan cuenta, aquí existe la línea áspera que tiene un labio interno y un labio externo. Va a descender y va a terminar en el tubérculo del tercer aductor. Y el externo va a iniciar o va a nacer en la tuberosidad glútea, va a descender por la línea áspera, específicamente por el labio externo, y va a llegar al cóndilo externo. Entonces es bastante grande y ya nos está haciendo la diferencia de los compartimientos. Bien, la fascia lata, y eso sí lo han visto, en la parte externa tiene y está bien reforzada. Eso ya lo han visto. Al momento de esa región glútea, ese reforzamiento que tiene en la parte externa se denomina la cintilla iliotibial. No se van a confundir con la cintilla iliopectina, eso es otra cosa, ¿ya? La cintilla iliotibial, porque van a ser desde la cresta ilíaca y se va a localizar en la parte externa de la tibia, exactamente en el tubérculo de Yardi. Pero la característica de esta cintilla es que tiene hacia adelante un músculo, y esto ustedes ya saben qué es, el músculo, el tensor de la fascia lata, que le va a proveer de aponeurosis, de unas fibras aponeuróticas por delante, y por atrás va a ser lo mismo el glúteo mayor. De esta manera, esta cintilla va a ser bastante gruesa y todos ya lo han tenido que observar. Esto es parte de la fascia lata, ¿no? Parte de la fascia lata. Bien, sigamos. Entonces, antes de ello, quisiera que todos tengan en cuenta lo siguiente. Al momento de estar como pequitos, la posición de los músculos no era la que nosotros conocemos como anteriores, internos, posteriores. No. Nosotros tenemos en estos momentos, cada uno de ustedes, esto es anterior, esto es posterior, tenemos al nervio crural que está inervando el compartimiento posterior, anterior. El ciático popliteo externo que está inervando el posterior, y el interno que está dado por el obturador, con algunas variaciones. Pero esto no era así. Lo que ha pasado es que ha tenido una rotación de casi 90 grados para que pueda, por ejemplo, el obturador que venía o que se colocaba en la parte anterior, para que pueda rotar a la parte de la parte interna. Tanto el nervio como los músculos colocados en la parte interna han rotado también 90 grados y se han colocado en la parte posterior, y el plural ha hecho lo mismo. Entonces, esta rotación se ha dado en el estado embrionario, y nosotros actualmente tenemos esta conformación. Esto es importante que puedan recordar. Entonces, esta fascia lata, como ya lo hemos visto, ya hemos revisado la parte del muslo, ¿no? Esta es la cintilla iliotibial, ¿no? En la parte de la pierna también vamos a tener la cintilla, la fascia lata,
y va a tener también compartimientos, ¿no? Va a tener dos tabiques, el tabique anterior, un tabique posterior, y también va a haber en la parte posterior una hoja que va a dividir en un plano superficial y en un plano profundo. En el pie, si observamos acá, vamos a tener que la fascia lata va a darnos ligamentos angulares, como se observa acá, uno superior y otro inferior, pero a la vez vamos a tener retináculos, uno externo y otro interno. Y en la parte del pie también vamos a tener las aponeurosis que va a permitir observar las aponeurosis plantares. Entonces, como ustedes observarán, la fascia lata es bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. Bien, vamos a empezar con el compartimiento posterior. En el compartimiento posterior vamos a tener, y vamos a empezar por el bíceps. El bíceps tiene dos partes, bíceps porción larga y la porción corta. La larga va a ser de color verdecito y la corta de color morado, ¿no? Entonces, el bíceps va a empezar en la tuberosidad o tiene su inserción proximal en la tuberosidad glútea, ¿no? Y va a disponerse de forma lateral, es decir, externa, hacia la parte de la tibia. Hacia la parte del este bíceps, como se observa acá, al tener dos partes, uno va a ser mucho más largo que el bíceps corto. Por ejemplo, el bíceps corto va a nacer prácticamente en el cuerpo del fémur, ¿no? Y va a ser mucho más pequeño. Quiere decir que no va a venir a insertarse desde la tuberosidad isquiática, ¿no? Como si lo está haciendo el bíceps porción o la porción larga del bíceps. Esto va a permitirnos en la parte inferior del muslo que se coloque en la parte externa ambas estructuras y nos describa el borde lateral superior de la fosa poplitea. Forma ya la parte superior externa de la fosa poplitea, que es una fosa de forma romboide. Acá tenemos la inserción distal, ¿no?, del bíceps, porción larga y porción corta. Otro músculo que forma parte del compartimiento posterior es el semitendinoso. Si ustedes observan, acá el semitendinoso acaba con una cuerda, ¿sí? Acaba con un tendoncito. Y es mucho más posterior que el semimembranoso, que es lo que estamos observando acá. Acá hemos hecho un corte del semitendinoso y está ubicado en la parte interna. Estos dos músculos, tanto el semimembranoso como el semitendinoso, se colocan en la parte interna de la rodilla, ¿no? Y tanto el semitendinoso como el recto interno, que es otro músculo que vamos a nombrar, y el sartorio, forman parte de la pata de ganso. Lo interesante de la pata de ganso con estas tres estructuras es la disposición que tiene. Por ejemplo, este tendón que estamos observando es el sartorio, es decir, es más anterior. El recto interno es el recto interno es más posterior y el semitendinoso, creo que me estoy equivocando, a ver, sí, ¿no? El recto interno es más posterior y el semitendinoso se va a encontrar en la mitad. Esta disposición es la que nosotros tenemos que recordar al momento de poder realizar la disección. ¿Quién es más anterior, quién está en medio y quién está en la parte posterior? Cabe recalcar también lo siguiente: los músculos cuyo nacimiento tienen un nacimiento de inserción proximal común es el semitendinoso. Tenemos el bíceps porción larga y semitendinoso, y el bíceps porción larga, semitendinoso y semimembranoso. Esos van a tener un nacimiento, en el isquio, la tuberosidad isquiática.
Estos tienen el mismo nacimiento de inserción proximal. Bien, ahora, otra característica que tiene tanto el semitendinoso como el semimembranoso es que forma el borde súpero interno de la fosa poplitea. Entonces, esto sí lo van a tratar la siguiente clase, pero ya vamos viendo que en la parte superior de la fosa poplitea está la parte externa formada por el bíceps, porción larga, y la parte interna está formada por el semitendinoso y el semimembranoso como parte interna, y que a su vez estos músculos están formando la pata de ganso. Si bien es cierto el sartorio se encuentra en el compartimiento anterior, los otros dos músculos no están formando parte de ello. El aproximador mayor. Nosotros hemos hablado de que existe el compartimiento de los aductores o de los aproximadores o compartimiento interno. Sin embargo, existe una parte de este músculo aproximador mayor, porque está dividido en dos, una parte anterior y una parte posterior. Acá está todo de verde y esto indica de que es un solo músculo, pero tiene dos porciones. Esta parte posterior es la que en realidad a nosotros nos interesa, porque la parte posterior forma parte del compartimiento posterior. Y lo que habría que tener en cuenta, por ejemplo, es que la parte anterior del aproximador mayor, sus fibras son horizontales, mientras que las fibras del aproximador mayor, la porción posterior, es vertical. Y al final este músculo termina insertándose en el tubérculo del tercer aductor, formando al final el hiato de los aductores. Por este hiato de los aductores va a hacer su paso los vasos femorales, que están en la parte anterior, y se van a denominar los vasos popliteos. Al denominarse los vasos popliteos quiere decir que están yéndose a la región posterior. Entonces, a esta parte del aproximador mayor se le denomina posterior, o también se le puede denominar una porción extensora o una porción superficial. Este músculo es el más fácil de poder observar en la práctica. Si bien es cierto, va a estar mucho más profundo, también se puede ver. Sin embargo, el aproximador mayor también va a tener un nacimiento en la región isquiática. En el compartimiento interno tenemos al músculo aproximador mediano, también denominado largo. Este va a tener un nacimiento en el pubis, ¿no? Y va a colocarse, como se observa acá, en la línea, en el cuerpo del fémur, ¿no? La característica de este músculo, miren, observen acá, es que en la parte posterior de este músculo se va a observar a este nervio, que es el nervio obturador, en la cara posterior, más no es solo el nervio obturador, es en realidad la rama anterior de este nervio. A ver, ¿qué otro más hay aquí? Aquí está también, es el mismo. No, perdón, este de aquí, este músculo de acá, es el aproximador menor. Este es el mediano. Este es el menor. Este menor es el músculo más profundo que podemos encontrar, el menor. También se le denomina el aproximador corto o brevis, ¿no? Aproximador corto o brevis, y este es el mediano, que es el que podemos observar. Y detrás de este es que podemos ver al nervio obturador de la rama anterior.
Entonces tenemos a los tres músculos que forman parte del compartimiento interno. El menor, el mediano, perdón, este es el mediano, este es el menor, ¿no? Este es el menor, y el recto interno, que ahorita lo vamos a ver. El aproximador mayor, que también está formando el compartimiento interno. Discúlpenme, estoy con tanta figura como estoy mareando. Aquí está. El aproximador anterior, profundo o el aductor, que viene a ser parte del aproximador mayor. Bien. Acá tenemos al recto interno, que también forma parte del compartimiento interno, ¿no? Y se va a encontrar en la parte media de la pata de ganso. Otro músculo que también es considerado dentro del compartimiento interno es el obturador externo, ¿ya? El obturador externo, como se observa, están haciendo en el agujero obturador y se está yendo a la fosita digital. ¿Por qué les he puesto este más, no? Este es el recto interno, es el más interno, y el obturador externo vendría a ser el más profundo. Eso para que puedan recordar. Este compartimiento está inervado por el nervio obturador, pero este nervio obturador va a emitir, antes de ingresar al conducto obturador o subtubiano, va a emitir dos ramitas. Una de las ramitas va a ser para la articulación de la cadera y la otra pueden hacer una rama que vaya de frente al obturador externo. Sin embargo, cuando ya está ingresando al conducto obturador, ahí se va a dividir en dos, en una rama anterior, y una rama posterior. Esta rama anterior, miren ustedes, de acuerdo a los músculos que ya se ha visto, va a emitir la rama anterior una ramita para el aproximador menor, que al final sigue siendo el nervio obturador, pero solo con su rama anterior. Luego va a emitir una rama cutánea y finalmente tenemos una rama para el recto interno y para el aproximador mediano. De la misma manera, para la parte de la rodilla va a emitir una ramita. La rama posterior, que también se ha dividido dentro del conducto obturador, va a emitir una rama para el aproximador menor. ¿Qué quiere decir? Que el aproximador menor va a estar inervado tanto por la rama anterior como por la rama posterior. Va a continuar y se va a ir a la porción anterior del aproximador mayor. Entonces, y otra rama que va a dar hacia la rodilla. Como verán, el nervio obturador se divide dentro del conducto obturador. Aquí es donde da dos ramas. Si bien es cierto, si se observa acá, la rama anterior tiene una mayor presencia en estos nervios del compartimiento interno, no deja de ser menos importante porque también va a inervar al obturador externo y también a la porción anterior del aproximador mayor. Entonces, lo que no hemos comentado bien es quién entonces inervará al compartimiento posterior. Y ahí tenemos al ciático popliteo, ¿no? Tenemos al ciático popliteo externo y al ciático popliteo interno, que ambos vienen del nervio ciático. En el compartimiento anterior vamos a tener al músculo pectíneo. Este músculo pectíneo se va a caracterizar porque va a tener una doble inervación. Una inervación que va a venir del plural y otra inervación que va a venir del obturador. Entonces, si bien también está considerado dentro del triángulo femoral como una estructura importante porque va a formarnos el piso del triángulo femoral. Entonces, es un músculo plano
que viene desde el pubis, desde la cresta del pubis hasta la cresta pectínea, a la línea pectínea, perdón, que viene del fémur, o se encuentra en el fémur, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos el triángulo femoral, que ahorita lo vamos a delimitar, forma parte de este piso. Y ahora tenemos el músculo más superficial, que es el que ustedes van a encontrar. Este músculo es el sartorio. Y el sartorio tiene la particularidad de que cruza toda la pierna, ¿no? Al cruzar toda la pierna, va a encontrarse en la parte mucho más, o sea, la parte más superficial. Va a estar en la espina, o va a nacer en la espina ilíaca antero-superior, y al momento de descender va a formar parte de la pata de ganso que está en la parte interna. Este músculo tiene que tener en cuenta y aprender que tiene dos bordes, y vamos a ver más adelante por qué. Tiene un borde interno y un borde externo. Igual, miren acá, está formando parte del triángulo femoral. Y también forma parte de la pata de ganso. Otro músculo es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco tiene dos porciones, ¿no? El músculo psoas mayor, este es el psoas menor, que no está pintadito, que a veces es inconstante, y cuyo nacimiento va a ser aproximadamente en los cuerpos vertebrales y en los discos intervertebrales desde T12 hasta L4. Y en las apófisis transversas desde T1 hasta T5, desde L1 hasta L5. Entonces va a descender y se va a insertar junto con el ilíaco, que nace en la cara ilíaca, ¿no? En la fosa ilíaca, se juntan las dos porciones y van a pasar por detrás, ¿no? En la parte profunda del ligamento inguinal, y van a terminar insertándose en la tuberosidad, o en el trocánter menor. Y acá está el psoas, ¿no? El psoas mayor, aquí está el músculo ilíaco. Este músculo es el principal flexor de la cadera. Y así como teníamos, por ejemplo, en el plexo braquial, donde se iniciaba, o sea, donde lo podíamos encontrar, encima de qué estaba el plexo braquial. ¿Recuerdan? De los escalenos, ¿no es cierto? Entonces, es importante este psoas porque nosotros vamos a ver el nacimiento también del plexo lumbar en su cara anterior. Por otro lado, vamos a tener un nervio, ¿no? Es el nervio crural, ¿no? Que va a encontrarse en el límite o en medio de las dos porciones. Esto lo pueden encontrar y diferenciar de las otras estructuras que tiene el plexo lumbar. Entonces, este es el crural y vamos a encontrar en medio de estas porciones con su descenso. El psoas ilíaco es el principal flexor de la cadera. Esto para que puedan tenerlo en cuenta. Bien, el músculo más grande, y diríamos al que todos queríamos o que quisiéramos tener bien desarrollados, es el cuádriceps, ¿no es cierto? Sobre todo los varoncitos, inclusive. Este cuádriceps está formado por 4 partes. La primera es el recto anterior, y este recto anterior va a tener una inserción proximal o de origen de 2 sitios, del tendón reflejo, tendón directo, y del tendón reflejo, ¿no? Se va a juntar estos 2 tendones y va a descender para formar este tendón, que es el tendón del cuádriceps. A este tendón también le va a llegar fibras
del vasto externo y del vasto interno, formando parte de este primer tendón que nosotros lo observamos. Pero estos dos vastos van a apoyar o van a ayudar a la compleja articulación de la rodilla, formando unos ligamentos alares con sus fibras aponeuróticas, respaldando o reforzando a esta articulación. Este tendón va a insertarse en el borde superior de la rótula, que se observa aquí, pero va a pasar sus fibras por encima y finalmente se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia, como se observa aquí, ¿no? Con los refuerzos que ya estamos indicando de los vastos, tanto el externo como el interno, simplemente van a servir como protectores, ¿no?, para facilitar el movimiento de la rótula. Entonces, recapitulemos, el cuádriceps femoral está formado por el recto anterior, vasto externo, vasto interno, ¿no?, y hay un músculo que es este de aquí, ¿no?, que es el vasto intermedio, ¿no?, que está básicamente, cuyo nacimiento va a ser en el cuerpo del fémur. Si nosotros retiráramos esta última estructura mencionada, vamos a encontrar en la parte inferior a otro musculito, que es el subclural, que es mucho más pequeño. Aquí está, el subclural. Miren ustedes, este es el tendón del cuádriceps, vasto interno, vasto externo, que van a emitir sus fibras para reforzar esta articulación de la rodilla. Pero también este tendón que viene del tendón de la cintilla iliotibial también forma parte de este reforzamiento que tiene la rótula. Pasa por el delante de la rótula y finalmente se convierte en el tendón rotuliano, que va a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Ahora, si nosotros hiciéramos un corte, como se evidencia aquí, vamos a observar los cóndilos, ¿no?, los cóndilos del fémur, que esto ya viene a ser la articulación de la rodilla. Acá tenemos la rótula en su vista posterior, que toma contacto prácticamente con la parte inferior del fémur, y si ustedes observan, hay una especie de cápsula aquí, ¿no? Hay una especie de cápsula que está rodeando a toda esta articulación, y esta cápsula que vamos a ver aquí tiene dos partes. Hay una parte, una fibrosa externa y una sinovial interna. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del triángulo femoral. Miren, el triángulo femoral tiene su base en el ligamento inguinal. Aquí está. Entonces, la base del ligamento del triángulo femoral va a ser el ligamento inguinal. Su parte externa o su límite externo, y les comenté que este sartorio tenía un borde externo y un borde interno. Entonces, el triángulo femoral, su borde interno del sartorio va a ser su límite externo. Yo sé que parece un trabalenguas, pero si conozco al sartorio, sé que existen dos bordes, y el borde interno es el límite externo del triángulo femoral. El límite interno de este triángulo, acá tenemos al aproximador mediano. En algunos libros nos indican de que el aproximador mediano también puede formar parte del piso de este triángulo femoral. Nosotros lo vamos a tomar como un límite externo, su borde interno, perdón, su borde
interno va a ser el límite interno de este triángulo femoral, como se observa acá. Entonces, este es el aproximador mediano y su límite interno es el límite interno del triángulo femoral. Parece un trabalenguas. El piso de este triángulo, el piso, como se observa en esta región, va a ser el psoas ilíaco, el límite externo, y el límite interno, como se observa acá, va a ser el pectíneo. ¿Ya? Encima de este músculo, o sea, en este piso, vamos a encontrar a los vasos, al paquete femoral, ¿ya? A los vasos femorales y al nervio crural. Este nervio crural que está viniendo, ya como comentamos antes, lo vamos a ubicar entre el psoas y el ilíaco, ¿no? Está descendiendo. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el techo si ya tenemos el piso, ya tenemos el límite externo, el límite interno y la base? ¿Cuál va a ser el techo? Este triángulo, así como había un techo, recuerdan, en el triángulo posterior del cuello, ¿recuerdan? Igual acá, va a ser la fascia lata, va a ser el techo de este triángulo. En realidad, la fascia cribriforme, ¿no? Porque acá a esta altura ya encontramos a la fascia cribriforme. ¿Y cuál va a ser entonces ahora el contenido de este triángulo? La mnemotecnia era VAN, vena, arteria y nervio, ¿verdad? Pero el VAN va a ser de adentro hacia afuera. La vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural o femoral. De adentro hacia afuera. Los jóvenes ahora ya no se acuerdan de van de dentro a afuera. Lo hacen más fácil y dicen NAD, na de fuera a dentro. Bueno, como vean ustedes, la cuestión es que no se equivoquen cuando se pregunte en el examen práctico, ¿no? Van, ven, ustedes ya ven qué cosa es. Entonces, pero lo que sí me interesa es que la estructura más interna del triángulo femoral es la vena. Pero Manuel, lo que tú dices está bien, está todo bien, ¿verdad? Van de dentro a afuera, está todo bien. Ahora, si ustedes observan, no sé si se ven unas pequeñas fibras acá, ¿no? Hay unas pequeñas fibras. Es la vaina femoral. La vaina femoral va a envolver a los vasos femorales, pero no va a envolver al nervio. Acá. No lo va a envolver. Solo va a envolver a los vasos femorales. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuáles son los límites del triángulo femoral. ¿Sí? A ver, si repetimos, la base, Ligamento inguinal. el límite interno, Borde externo. ¿de qué? El aproximador El aproximador mediano, ¿no? Y el límite externo, borde interno del sartor. ¿Quién es el techo? ¿Quién es el piso? el psoas ilíaco, El psoas el y el pectíneo. Pero, ¿quién es la parte más interna de ese piso? El pectíneo. Ahora, ahí está. Bien. Conversaba con el doctor Juan Manuel también, que creo que está durmiendo. Antes de escucharlo. Doctora, Sí. una consulta. ¿El borde interno del triángulo es el borde externo del aproximador o el borde interno del aproximador? Según esto de aquí, lo vamos a tomar como el borde interno. Interno con interno. Interno con interno. Como les digo, hay algunos autores que consideran al aproximador mediano como parte del piso, pero nosotros vamos a tomarlo como que no es así. Simplemente el piso va a estar formado por el pectíneo y por el psoas. ¿Ya? Así lo vamos a tomar. A pesar que el doctor no esté de acuerdo, pero así lo vamos a hacer, ¿no, doctor? El borde interno del aproximador mediano.
Bien, ahora, fíjense en esto. Esto es el nervio crural o femoral, ¿no es cierto? Y está descendiendo, ¿sí? Está descendiendo. Si bien es cierto, el nervio crural va a inervar al compartimiento anterior, pero hay dos ramas que descienden más, ¿no? Es más, hay una que se queda casi al final y la otra que sobrepasa y va por el borde interno. Estas dos ramas son las que espero puedan ustedes encontrar al momento de la disección. Sobre todo esta, la denominada safena interno, nervio safena interno, es el nervio. Y si ven acá, en esta parte inferior se juntan, ¿no? Se junta el aproximador y se junta el sartorio. Entonces nos está formando el vértice del triángulo femoral. Este vértice del triángulo femoral va a ser el inicio del conducto de los aductores, ¿ya? O el conducto de Handler, ¿no? El conducto de los aductores o aproximadores. Entonces, ya tenemos el inicio de este conducto. Y recuerden y vean cómo este nervio safeno interno penetra por este conducto y perfora a esta aponeurosis que básicamente es del sartorio. Y observen al sartorio, está cortado en esta figura y va a tapar parte de este conducto, la mitad superior de este conducto va a estar por la parte anterior. Lo vamos a ver más adelante, me parece. Este nervio safeno interno, al perforar, va a hacerse más interno, se va a ir a la parte interna de la rodilla y va a juntarse o se va a encontrar con la vena safena interna, que es la que asciende, ¿ya? Va a encargarse este safeno interno de inervar la parte interna de la rodilla. Bien, esta es la vaina femoral, miren ustedes, esta es la vaina femoral, ¿no? Está envolviendo aquí, está envolviendo a la vena y está envolviendo a la arteria. Pero ¿de dónde viene esta vaina femoral? Si observamos acá, esto es ya abdomen y aquí hay una especie de aponeurosis que aquí está ya con un color medio morado, acá también. Esto de aquí vamos a verlo cuando hagamos abdomen y cuando hagamos región inguinal, pero sí tienen que tener en cuenta de que cuando bajan estos vasos femorales, como que jalaran a esa aponeurosis, ¿no? Como que la arrastran. Y esta fascia es la fascia transversalis. Entonces, los vasos femorales, al pasar detrás del ligamento inguinal, arrastran a esta fascia transversalis y forman la vaina femoral. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Pero la vaina femoral no envuelve al nervio crural o nervio femoral, ¿ya? Entonces, y miren, esta vaina femoral podríamos decir que está siendo perforada por la vena safena interna, ¿no? Que viene del miembro, recogiendo la sangre venosa del miembro inferior, haciendo su callado, ¿no? Para poder ingresar a la vena femoral. Bien, seguimos con la vaina femoral, ¿no? Y acá ya se empiezan a observar algunos compartimientos. Esta vaina femoral emite unos pequeños tabiques, ¿no? Va a haber unos pequeños tabiques que va a delimitarme al compartimiento lateral, compartimiento intermedio y compartimiento interno, de una estructura que va a tener dos nombres y que se encuentran por detrás del ligamento inguinal.
Esto que ustedes observan, músculo nervio, es denominada la laguna musculorum, la cuna. Y a partir de la arteria femoral hacia adentro, ¿no?, incluyendo este ganglio, es la laguna vasorum. Vasorum porque está con los vasos y musculorum porque está el músculo, ¿ya? Y va a haber un tabique aquí, va a haber un tabique que es quien va a dividir esta laguna, la cuna musculorum, de la laguna vasorum, y va a ser denominada la cintilla iliopectina. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la laguna vascularum vamos a tener dos tabiques. Un tabique que va a separar la arteria de la vena femoral y va a generar un compartimiento lateral o externo. Un tabique, otro tabique más interno que me va a separar la vena femoral del infundíbulo, ¿ya?, o conducto crural, que también se le va a denominar así. Entonces, miren jóvenes, el compartimiento lateral de estos tres compartimientos está ocupado por la arteria, el intermedio por la vena y el interno por este ganglio que se le llama ganglio de Cloquet. ¿Ya? Esta parte de aquí diríamos que está algo vacía si no estuvieran estos ganglios. Y la intención es que muchas veces el retorno venoso puede permitir que la vena femoral se pueda dilatar, porque ya para la parte superior ya vendría a ser la vena ilíaca externa, ¿no es cierto? Entonces, se va a dilatar, ¿no? Y este espacio es quien le permite que pueda hacerlo. También por ahí es que podemos tener algunas hernias. Eso lo vamos a ver en pelvis, pero bueno, no podemos dejar pasar. Y estas hernias van a ser denominadas hernias crurales, que muchas veces es más frecuente en las mujeres. Bien. Aquí está lo que les he mencionado, ¿no? Acá tenemos a los compartimientos, compartimiento externo, intermedio y el interno, ¿no? Acá está la laguna musculorum, está ocupada por el músculo, el psoas ilíaco, y acá está la laguna vasorum, con la vena, perdón, con la arteria, con la vena, y este espacio que viene a ser el infundíbulo. Si lo vemos de esta manera, esta división es la cintilla iliopectina, ¿ya? La cintilla iliopectina, porque está viniendo del ligamento inguinal, ¿no?, hacia el pubis. Entonces nos divide a la laguna musculorum y a la laguna vasorum. Pero hay algo más, miren ustedes, en este músculo, o en esta laguna musculorum, hay un nervio, y este es el nervio crural, este de acá. Es decir, que forma parte de la laguna musculorum, sí. Hay otro músculo que es mucho más externo, y que se está yendo a la cresta ilíaca, ¿verdad? Es el nervio cutáneo femoral lateral, pero está mucho más externo. Y en la laguna musculorum, en la laguna vasorum, como se observa acá, está también, podemos encontrar a la rama genital del génito femoral. Entonces, miren ustedes jóvenes, en la laguna musculorum tenemos al músculo psoas ilíaco, vamos a tener al nervio crural y más externamente al nervio cutáneo femoral lateral. Pero en la laguna vasorum, aparte de tener los vasos femorales, aparte de tener el infundíbulo, vamos a tener también una parte de este nervio, parte de la tiene
tiene límites, ¿no? Tiene límites. Lo mismo que este anillo, que es el anillo plural, ¿no? Va a tener límites, que es totalmente diferente al anillo profundo y al anillo superficial. También tiene límites. Bien, acá tenemos igual, tenemos los vasos femorales, este es el cutáneo femoral lateral. Aquí está, este es el anillo que les estoy mencionando, el anillo plural. Este es el conducto plural, donde encontramos a este ganglio de Cloquet. Y aquí está, acá se observa mucho mejor, ¿ven? Acá está este anillo que hacia abajo con un conducto, y por aquí es donde puede haber algunas hernias, la producción de hernias hacia la parte del miembro inferior, ¿no? Este es otro anillo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Acá están los vasos femorales, ¿no? Y el anillo plural. Bien, el conducto de los aductores. Ya hemos terminado con la laguna vasorum, la laguna musculorum, hemos terminado con el triángulo femoral, y ahora vamos a hablar un poquito del conducto de los aductores. Ya hemos dicho que el conducto de los aductores se va a iniciar en el vértice, en el cruce del aductor con el sartorio, ¿no es cierto? Pero acá tenemos al sartorio. Este sartorio, como ustedes observan, está tapando la mitad superior de este conducto, más no la parte inferior. Y al momento de llegar este conducto y se da apertura ante un anillo, ¿no? Se va a convertir el contenido en posterior. Pero recuerden que el safenio interno que acompañaba durante todo este conducto, en la parte inferior va a perforar a este anillo, a esta poneurosis, y se va a hacer superficial. Entonces, este es el sartorio, como se observa acá, ¿no? Acá está perforando el safenio interno. Allá. Y los límites de este conducto va a ser, el límite anterior va a ser el vasto interno, y el límite posterior de este conducto de los aproximadores va a ser el aductor mayor y el aductor mediano. No puede ser el aductor menor porque se encuentra más hacia arriba, ¿no? En cambio, tiene que ser sí o sí el aductor mediano y el aductor mayor. Una vez que perfora o que los vasos o el contenido de este aductor, de este conducto, pasa por el anillo o pasa por el tercer aductor o el anillo de Hunter, se convierte en vasos popliteos, es decir, que se están yendo a la parte posterior. Ahí está, lo mencionado, la anterior y la parte posterior. Ahora, hay una poneurosis, porque este es el sartorio, ¿no es cierto? Hay una poneurosis que de alguna manera forma un refuerzo en la parte inferior de este conducto, y que está siendo también perforada por el safeno interno. Está como una flechita, este safeno interno, ¿no? Y que se va a ir a la parte interna de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Lo mismo acá, se está observando, este es el hiato del tercer aductor, ¿no? Por donde ya, esta es una lesión posterior, por donde están haciendo, o están cambiando en realidad el nombre, que vienen a ser los vasos popliteos, ¿no? De lo mismo, es la laguna musculorum, con el nervio crural, y la laguna vasorum, ¿no? Con su rama genital. Del genito femoral tenemos la arteria femoral, la vena femoral y el infuntíbulo, que está ocupado por el ganglio de Cloquet. Bien, ahora vamos a ver arterias. Este ligamento inguinal es una forma de indicarme de que los vasos
ilíacos están cambiando de nombre a arteria femoral, por ejemplo, ¿no? En un inicio se va a denominar la arteria femoral común, porque aún no ha recibido o porque aún no se ha dividido la arteria femoral común. Esta arteria femoral común me va a dar 4 ramas, 2 ramas que se van a ir a la parte superior, digamos, ¿no? La circunfleja ilíaca superficial, que se va a hacer bastante externa, o que es externa, la subcutánea abdominal, que se va a ir a la parte del abdomen. Tenemos la pudenda externa superior y la pudenda externa inferior. Estas 4 ramitas salen de la femoral común. Y luego se va a dividir en 2, en la femoral superficial y la femoral profunda. Esta femoral profunda, al igual que en hombro y que daban las circunflejas, acá nos van a dar 2 ramas también que son circunflejas. La circunfleja femoral externa, que es este tronquito de aquí, este tronquito que está acá, y que esta va a dividirse en 3 ramas. Una rama ascendente, que digamos va a ir a la parte superior del cuerpo del útero, del fémur, perdón, una transversa y una rama descendente, que como se observa acá, va a formar las partes de la anastomosis de la rodilla. La circunfleja femoral interna, esta circunfleja femoral interna, va a darnos ramas que van a ir a la cabeza del fémur, ¿ya? Y estas ramas, que una es interna y otra es externa, la interna es la más importante, porque la interna va a dar las ramas postero-superiores, que van a irrigar estrictamente a la cabeza del fémur. Y que si tuviéramos una fractura a nivel de este cuello, se puede lesionar va a lesionar a esta rama y va a producir pues closis, ¿no? Entonces un problema con una fractura de cadera compleja, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepamos diferenciar que la circunfleja femoral interna va a tener 2 ramas, y la más importante es la interna, porque va a dar esas ramas para la parte de la cabeza. Seguimos con el descenso de la femoral profunda, y miren, acá nos va a empezar a dar unas ramitas que se van a denominar perforantes. Estas perforantes van a ser el número de 3 o pueden ser 4, ¿ya? Y que van a tener contacto, diríamos ya, con la parte de la diáfisis del hueso. La femoral superficial, ya para la parte interna, esta femoral superficial va a dividirse una vez que ha pasado por el hiato de Hunter, va a denominarse poplitea, pero también va a dar una rama que va a ser denominada la anastomótica magna. En la parte de la articulación de la rótula va a dar 5 ramas esta rótula, ¿ya? Van a ser superiores, 2 inferiores y una media.